Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la cátedra la invitación de poder traer este trabajo que venimos desarrollando desde el año 2009 aquí en la facultad. El germen de este trabajo justamente se inicia en lo que hablaba el vicepresidente del colegio, de ese aumento de la discapacidad y ese aumento del envejecimiento poblacional que estamos viviendo, y ese esfuerzo que se está intentando hacer para incrementar vida a los años y no incrementar más años de vida. Actualmente, y la tendencia en Europa ya no está siendo tanto el aumentar muchos más años de vida, porque ya es muy difícil arañar más años, pero sí que lo que se está intentando es que esos años en los que se está aumentando la esperanza de vida sean años con calidad de vida. Partimos de un estudio grande, transversal, en el que se estudiaron numerosas variables de condición física, en el que se hizo un estudio para ver qué relación existía entre diferentes variables de acondicionamiento físico y el impacto que tenían en la calidad de vida. De ese estudio, al final lo que se sacó fue que la prueba Time Up and Go, o a partir de ahora la llamaré como la prueba de levántate y anda, era una de las pruebas que más peso tenían a la hora de explicar la calidad de vida de los pacientes. Una prueba de equilibrio dinámico en la que el paciente se tiene que levantar de una silla, caminar una serie de metros, volver y sentarse. Es un test muy sencillo de hacer, pero que da un valor indirecto de la calidad de vida y del riesgo de caída de la persona. Al final, la prueba en sí es un conjunto de habilidades funcionales básicas, como puedan ser levantarse o sentarse de una silla, caminar o girar. Si bien es un test que se ha utilizado mucho y está muy estudiado en la bibliografía, actualmente se le han encontrado una serie de limitaciones. La principal es que la variable discriminante es el tiempo que tarda el paciente en ir y volver a la silla. Y bueno, yo creo que aquí hay numerosos clínicos y sabemos que mucha gente camina despacio y, sin embargo, no quiere decir que haya un riesgo de caída. El ejemplo más claro es la discapacidad intelectual. Hay muchos discapacitados intelectuales que caminan muy despacio, o porque no entienden las premisas a la hora de hacer la prueba, o porque simplemente caminan despacio y, sin embargo, si intentamos empujarlos o moverlos, son personas que no tienen riesgo de caída. Entonces, partimos de esa limitación grande en la que la variable discriminante entre el riesgo de caída es el tiempo. En este ambiente aparecen los móviles de última generación, los smartphones, que tienen poco más de 10 años, que van a entrar en el mercado actual. Entre las subunidades que encuentran o que tienen los teléfonos móviles están los sensores inerciales, ¿vale? Que principalmente pues, constan de 3 unidades, un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, generalmente, que lo que miden es aceleración, movimiento y velocidad angular. En primer lugar, lo que nos planteamos fue un estudio de validación para ver si realmente el sensor inercial que incorporaban los smartphones de última generación medían de forma válida, precisa y fiable los parámetros que queríamos evaluar. Para ello se realizó un estudio transversal de medidas repetidas en el que se evaluó un gol estándar, que fue un sensor inercial previamente validado, que era el Intersen, el Inertial QV3, frente al iPhone. Se realizó en las diferentes fases del Time Up and Go y hubo que hacer un procesamiento de la señal, puesto que la frecuencia de muestreo del iPhone era mucho inferior a la que daba el Inertial QV. Es decir, el iPhone tomaba datos cada más tiempo que lo que podía tomar el otro aparato, y entonces había que hacer un sincronizado y un escalado de las dos señales para poder compararlas. Para ello tuvimos que utilizar el paquete R y hacer un trabajo de procesamiento de señal después de haber recogido los datos, y un estudio, un análisis estadístico en el que se correlacionaron tanto momentos puntuales de las dos señales como colas de datos completas. Es decir, se pusieron las dos señales a la vez y se evaluó con un índice de correlación entre las dos señales cómo de parecidas eran las dos en un espectro temporal. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, en primer lugar, la orientación de los ejes del teléfono y la correspondencia con los planos, y por otro lado, un esquema básico de cómo sacamos las diferentes fases y tareas funcionales
en las que se divide la prueba. El paciente se levanta de una silla, camina, aquí hay una transición para levantarse, camina, hace un giro y vuelve caminando para hacer otra transición en la que gira y se vuelve a sentar. De la acelerometría pues podemos sacar por un lado la aceleración en el eje anteroposterior, es decir, las aceleraciones a nivel anteroposterior, en la que identificamos cada paso con un avance del pecho y una aceleración hacia adelante. Por otro lado, así localizamos desde el primer paso hasta el último paso de la marcha yendo hacia el giro y la marcha volviendo desde el giro. Para localizar el giro, lo que se tenía en cuenta era la velocidad angular en el eje vertical, es decir, cuando el paciente hacía el giro, había un aumento de la velocidad angular sobre el eje vertical y podíamos segregar el giro. A partir de ahí, identificando la primera, la segunda y la tercera fase, teníamos la transición final y la transición inicial. Una vez que validamos que vimos que el teléfono era válido, preciso y fiable para evaluar o para ser utilizado estas señales en el análisis cinemático, nos planteamos coger dos grupos de población que fueron personas mayores de 65 años, por un lado personas mayores frágiles y personas mayores físicamente activos, personas no frágiles. El criterio de fragilidad fue el utilizado y el estandarizado por Linda Fried, que es el más utilizado en la literatura, y lo que nos planteamos fue analizar la variable cinemática de estos dos grupos de población y ver después si existían diferencias significativas entre ambos grupos en picos de aceleración en diferentes planos y en diferentes ángulos. De este trabajo salieron algunos trabajos, puesto que estuvimos diferenciando a diferentes fases. Por ejemplo, encontramos diferencias entre los dos grupos, en las transiciones de levantarse y de sentarse, por un lado. Por otro lado también, de forma genérica, durante todo el time up and go, es decir, analizamos toda la prueba en conjunto y sacamos picos de aceleración en toda la prueba en conjunto, y también existieron diferencias significativas entre los dos grupos. Y finalmente, en la transición del giro, también encontramos diferencias entre los dos grupos. La principal conclusión de estos tres trabajos fue que el sensor inercial que monta el smartphone, el iPhone 4, es que tiene suficiente precisión para hacer una descripción de cinemática de dos grupos de población diferentes, y que estas diferencias además son de carácter significativo en muchas de ellas. Una vez que nos planteamos y que vimos que había diferencia entre los dos grupos de población, ¿vale?, y además de una manera significativa, nos planteamos ver si esas variables, o de las variables que existían, seleccionamos las que creíamos que eran las más importantes y en las que más se repetían en las diferentes subfases, para ver si alguna tenía capacidad discriminante entre uno u otro grupo. Es decir, si una variable de aceleración a través del teléfono, el patrón cinemático que siguiera iba a diferenciar entre que era una persona frágil o no frágil. El resultado fue que dos de esas variables tuvieron mayor capacidad discriminante que la clásica que se venía utilizando en la prueba Time Up and Go, y que fue pues el germen o el inicio del estudio, porque sabíamos que el tiempo no siempre iba a ser una variable discriminante. De estas dos fueron las dos variables con mejor capacidad discriminante. Una fue la aceleración mínima en Y, y por otro lado fue la aceleración mínima en el eje Z, frente, si se fijan, al tiempo utilizado en la prueba. De aquí lo que tenemos es la línea negra, que sería el tiempo, y por otro lado la línea verde y la línea azul, que sería la variable de aceleración. Esto, de una forma muy básica, lo que quiere decir es que este área que tiene por debajo es la capacidad discriminante del tiempo, y sin embargo el área bajo la curva de la aceleración es mayor que la del tiempo, y la traducción es que tiene mejor capacidad discriminante. Por otro lado, aquí se observa, en este caso era más difícil identificarla y la diferencia fue muy poquita, pero sí que encontramos que esta variable también tenía mayor área bajo la curva y por lo tanto tenía mejor capacidad discriminante para diferenciar entre uno y otro. Las conclusiones principales del estudio, pues
El sensor inercial que monta el iPhone 4 es un sensor que es válido y preciso para la identificación de patrones cinemáticos y que puede identificar diferentes grupos de población. Que la prueba de levántate y anda instrumentalizada con un teléfono nos permite analizar diferentes poblaciones, que estas o algunas de estas variables tienen un mayor grado de precisión a la hora de discriminar entre dos grupos de población, y que sería interesante lo siguiente en poder generalizar los resultados. Evidentemente este estudio, que lo iniciamos en el 2009, desde esa época solo hemos podido conseguir 30 pacientes, de los cuales 14 son frágiles. Los frágiles generalmente, por desgracia, pues duran poco, y a lo mejor desde que nos avisaban de los centros que teníamos adscritos para ir a buscar los pacientes, pues si tardábamos una semana, a lo mejor en una semana pues ya luego nos los encontrábamos. Entonces es muy difícil el reclutamiento de pacientes. Se podrán generalizar los resultados a largo plazo cuando se aumente la muestra. Por ahora hemos validado las herramientas, hemos validado el teléfono como posible herramienta de análisis cinemático con variables de aceleración. Hemos analizado y hemos sacado la capacidad discriminante y sabemos que la aceleración discrimina mejor que el tiempo. No podemos todavía generalizar los resultados porque la muestra es muy baja. Todavía no hemos desarrollado una aplicación, porque antes de desarrollar la aplicación habrá que normalizar los datos y saber cuál es la ecuación o cuál es la ecuación que discriminaría a la hora de meter una variable exacta para ver si lo mete en uno u otro grupo. Y por otro lado, pues estamos haciendo un esfuerzo por localizar fondos tanto públicos como privados para intentar aumentar, por un lado, la muestra, desarrollar la aplicación e intentar de implementar el protocolo de medida en redes como la red IPA a través del grupo, para ver si se puede ir midiendo en otras partes de España. Muchas gracias.